siguiente tema, seguridad del paciente y del personal en entornos hospitalarios y quirúrgicos. Es un verdadero honor presentar a una profesional cuya trayectoria refleja compromiso, liderazgo y excelencia en el ámbito de la salud. Nos referimos a la licenciada Dunia Elizabeth Sánchez León, enfermera especialista en seguridad del paciente. Cuenta con diplomados de especialización enfocados en la gestión de calidad, gestión de procesos y mejora continua en el sector salud. Cuenta con más de 9 años de experiencia diseñando e implementando sistemas de calidad y seguridad del paciente. Ha implementado proyectos de acreditación y reacreditación internacionales por la Young Commission en el sector salud desde el año 2017, obteniendo 11 proyectos con resultados exitosos. Cuenta con múltiples premios. Actualmente es la jefa del área de calidad de los complejos hospitalarios Guillermo Cailín y Alberto Barto. Agradecemos profundamente su presencia en este evento académico y reconocemos su valioso aporte al crecimiento y consolidación de nuestra institución como referente en el ámbito de salud. Bienvenida, licenciada Dunia. Verificamos los audios. La licenciada Dunia nos va a brindar el tema seguridad del paciente y del personal en entornos hospitalarios y quirúrgicos. La escuchamos, licenciada. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Erika, por el pase. Permíteme que me confirman, por favor, si pueden ver la presentación. Sí, la logramos visualizar. Ya, genial. Sí quería hacer una aclaración. Qué pena que no se haya actualizado el nombre del tema del día de hoy. Pero, a ver, lo que hoy día vamos a hablar es con respecto al liderazgo de enfermería en la seguridad del paciente. Sí, es un tema... Genial. Y yo le doy las gracias por la invitación a la presentación. Más que es un tema que sea importante, creo que es necesario, ¿no? Y ustedes se van a ir dando cuenta de ello en cuanto vamos avanzando con la presentación. Ojalá pueda lograr que esta sesión pueda ser un poco más interactiva, ya por el tiempo y porque ya estamos próximos a cerrar esta jornada científica. Sé que va a ser un reto. Pero bueno, los invito a que participen aquí en el chat con ciertas preguntas que voy a ir lanzando en cuanto vamos desarrollando lo largo de esta presentación, ¿sí? Entonces, para hablar de liderazgo de enfermería en la seguridad del paciente, lo que podemos nosotros iniciar a pensar es sobre a qué nos referimos con seguridad del paciente, ¿no? Si nos hacemos esta pregunta, seguramente rápidamente pensaremos en errores de medicación, en caídas, en errores de prescripción médica, en una, dos o tres cosas que fácilmente nosotros creemos que se puede mejorar a la luz de poner todos nuestros esfuerzos y énfasis en nuestras áreas de gestión en torno a la mejora de cada uno de nuestros procesos. Seguramente que es lo primero que nosotros vamos a pensar, ¿no? Si hacemos una búsqueda rápida o una búsqueda más profunda de lo que es el concepto de seguridad del paciente, y me refiero a una búsqueda sistemática, tampoco me refiero a una búsqueda en base de evidencia científica, ¿no? Simplemente con dirigirnos a buscadores de Google y digitar seguridad del paciente, las respuestas que uno recibe de este tipo de consultas, y seguramente que son las que ustedes van a encontrar, es que la seguridad del paciente tiene que uno debe de, perdón, que todas las instituciones tienen que impulsar es con respecto a la cultura. Y es trabajar en construir una cultura de seguridad. Me refiero a que no solo en implantar soluciones, sino fundamentalmente construir una cultura diferente a la que ya venimos pensando. Prevenir daños, generar barreras eficaces, trabajar con una visión más avanzada. Y vuelvo a repetir, no solo en enfocarnos en ver errores, ¿sí? Entonces ya la seguridad del paciente va avanzando. Tanto es así que
los últimos estudios están más enfocados en poder implementar barreras, ¿no? En riesgos, que detecten los riesgos. Quiere decir en abordar antes que llegue el paciente. Y es un reto mucho más complejo, pero es lo que se tiene que apuntar. Pero fundamentalmente tiene que ver con tratar de poner al paciente en el centro de nuestro cuidado. Hoy se busca cambiar paradigmas, ¿no? De reenfocar nuestros cuidados, de repensar nuestra gestión del cuidado. La seguridad del paciente justamente se trata de poner a la persona, al ser humano, en condición de paciente como centro de nuestra atención en términos de calidad, en términos de cuidados de salud. Cuando hablamos de cultura de seguridad, ya nos estamos refiriendo a equipos profesionales. Y hoy por hoy se profundiza mucho el tema del liderazgo de los equipos como una de las medidas estratégicas para poder disminuir aquellos errores de la seguridad del paciente y poder incrementar la calidad de la atención. Entonces, justamente, si estamos hablando ya de liderazgo, tenemos que mencionar a Florence Nightingale. Y seguramente que ustedes conocen mucho de la historia. Ella es una de las pioneras de la enfermería. Nos ha dejado un legado, el cual se viene impulsando desde hace muchos años, ¿no? Y justamente hoy hablaremos de ese liderazgo de seguridad del paciente. Entonces, la mencionamos porque ella en aquellos años, durante la guerra de Crimea, justamente decía que le parecía raro parafrasear, ¿no? Y incidir mucho en la frase de que puede parecer extraño decir que el primer principio en un hospital es no hacer daño a los enfermos. Entonces, vuelvo a poner énfasis que ella prestaba atención en las campañas de la guerra de Crimea. Entonces, lo repito para que puedan volver a leer esta frase y ponerse a pensar que parecía redundante, ¿no? O parecía no entenderse, ¿no? Pero ya estábamos, ya se estaba pensando, en este caso Florence Nightingale, ya insistía que era fundamental decirlo, ¿no? Ya que durante la guerra ella observaba que los pacientes morían más estando dentro de los hospitales en estas campañas que fuera de ellos y estando en las mismas condiciones. En ese momento, Florence no supo exactamente qué es lo que estaba ocurriendo, pero ya empezaba a notar que había una variación respecto a la mortalidad externa e interna entre los hospitales. Y empezó a retribuir que se generaba este daño a partir de las fallas que podían ocurrir durante el cuidado. Nightingale, como ustedes saben, ella es la madre también de la enfermería moderna, ¿no? Es una científica reconocida, estadística de prestigio internacional y es una de las pioneras en hacer reformas sanitarias con datos, evidencia científica, y es así por lo que les mencioné anteriormente que ella durante la guerra de Crimea empezó a realizar toda una recogida de datos sistemática acerca de las causas de los fallecimientos de los soldados y dentro del entorno sanitario. Y en ese momento se dio cuenta que los soldados no morían necesariamente por las heridas de guerra, sino que fallecían por sepsis, quiere decir por infección. Con todos los datos que recopiló y recogió sistemáticamente, se fue al Parlamento británico y sustentó que si mejoraban las condiciones de salubridad de estas campañas hospitales, iban a salvar más vidas. Aún así, y lo comparaba que aumentando la dotación de armas, entre otros ejemplos y otros beneficios que podían traer. Los convenció y mejoró mucho la calidad y seguridad de la atención de estos pacientes. Les cuento esta breve historia para que ustedes puedan ver cómo la calidad, la seguridad están íntimamente unidas y cómo una pionera de enfermería fue la que impulsó
y hace muchos años, porque la seguridad del paciente no es que haya salido a la luz en 1990 con el estudio de errores humanos, sino fue mucho antes y fue impulsado por una enfermera. Entonces, ¿ven cómo una enfermera lo puede liderar? Ella lo pudo hacer y no es porque era Florence, sino porque yo, como lo he mencionado, tenía una visión científica que todas las enfermeras y enfermeros tenemos. Entonces, quisiera hacerles la segunda pregunta. Y me ponen ahí en el chat qué es el liderazgo. Para ustedes, ¿qué es el liderazgo? ¿Qué es lo que ustedes conocen, piensan, opinan acerca de este término? Sé que esta pregunta es un tanto amplia, ¿no? Tan amplia que seguramente las respuestas van a ser pues infinitas. Por tanto, voy a ayudarlos, dirigir el equipo de trabajo, sí, bien. Los voy a ayudar un poco y lo voy a reducir a 4 opciones. A, capacidad de organizar. B, habilidad de consensuar. C, capacidad para influir. O D, disposición para la crítica. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Seguramente ya muchos han entrado en duda, ¿no? De cuál es la respuesta correcta. Y efectivamente tiene que ver con las opciones que ustedes me están poniendo en el chat, y gracias igual por participar. Y sí, tiene que ver con todas las que ustedes están mencionando. Las 4 son respuestas correctas. Las 4 corresponden a, son competencias que tiene que cumplir un buen líder. Sabemos que el liderazgo ha ido cambiando según el tiempo, pero actualmente cuando hablamos de liderazgo clínico tenemos que hablar de todas estas características. La capacidad para organizar es fundamental y es una competencia que todos los líderes deben de tener. Luego, y si el líder tiene habilidad para consensuar, claro que sí. El líder tiene que tener la habilidad para consensuar, porque no estamos hablando de un liderazgo autoritario o dictatorial, sino que necesitamos un liderazgo de consenso y de diálogo. También tiene que tener la capacidad, y tal vez es la característica que hoy en día es la que más destaca cuando hablamos de liderazgo sanitario, es la capacidad de influir. Pero ojo que no estoy hablando de ser influencer, porque es totalmente diferente. Estoy hablando de influir de verdad, ¿no? Estoy hablando de que influir es cambiar las actitudes y cambiar lo que hace la gente. Es decir, estoy hablando que es el líder que tiene la capacidad de generar un cambio, ¿sí? Y la disposición para la crítica. Y por supuesto, un buen líder está dispuesto a recibir críticas porque sabe que eso le va a permitir poder evaluar, corregir, modificar todo aquello que haya que modificar, ¿no? Y que lo pueda llevar por el camino hacia la excelencia. La siguiente pregunta, que no los hará millonarios, pero sí nos ayudará a poder llevar este tema un poco más a discusión, es con respecto a qué tipo de liderazgo está relacionado con los mejores resultados en seguridad del paciente y enfermeras o enfermeros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el tipo de liderazgo? La A, democrático. Como ya saben, hay varios tipos de liderazgo, más de 10 de repente que tenemos definidos, bien definidos,
pero el tipo de liderazgo que está involucrado en la mejora de resultados de la seguridad del paciente, de las enfermeras, será el transformacional, el autoritario, el carismático, el democrático. Bueno, veo que muchos han coincidido y en la respuesta correcta y efectivamente, ¿no? El liderazgo que se requiere es el transformacional. Y no es que lo diga yo, sino que hay estudios que lo sustentan, ¿no? Eh, Hay un estudio que fue publicado en el 2018 en el cual se hablaba de los efectos de ese liderazgo transformacional que las enfermeras líderes tenían. Pero no solamente hablan en ese estudio de los efectos en el propio grupo profesional de enfermeras, sino también mencionan de aquellos beneficios sobre los pacientes. Y uno de esos resultados estaba relacionado directamente con la seguridad del paciente. Por tanto, aquí tenemos una pista de lo que influye en la seguridad clínica y qué tipo de liderazgo debemos de ejercer en la práctica clínica. Estamos hablando de liderazgo transformacional, este liderazgo que es el que cambia, que es el que influye sobre las personas en el entorno. Este es el tipo de liderazgo que actualmente se está hablando más cuando se trata de enfermeras y de enfermeros. La siguiente pregunta, y que también les agradezco y los invito a seguir participando, es ¿cuál creen que ustedes, pues, una cultura de seguridad es aquella que se nutre de cuál de estas opciones creen ustedes por el cual se tiene que desarrollar en las instituciones para poder tener una cultura de seguridad? La C, ok. Medicina preventiva, bien, Stephanie, gracias. Ok. Listo. Me da mucha pena que no aparezca aquí la referencia bibliográfica, pero efectivamente los estudios nos demuestran que para tener una cultura de seguridad es aquella institución que se nutre de un liderazgo eficaz. Entonces, una cultura segura es aquella que va a necesitar que se desarrolle a nivel de organización este tipo de liderazgo. ¿Y a qué nos referimos con liderazgo eficaz? ¿El liderazgo eficaz es aquel que se basa en jerarquía? No. ¿Es aquel que se está enfocando en dar órdenes y mandos? No. ¿Es aquel que se centra toda su gestión en solo en hacer allanamiento a la responsabilidad que tiene la enfermera o a la vocación que tienen las enfermeras? Pues no. Una cultura segura está basada en liderazgo eficaz, que se centra en el trabajo en equipo, en la toma de decisiones compartidas, en la utilización de la mejor evidencia disponible. En eso se basa un liderazgo eficaz. Gracias igual por la participación y veo respuestas correctas. Aquí vamos a profundizar un poco más y es con respecto a qué, qué crees que desarrolles el liderazgo enfermero en tu puesto de trabajo. ¿Qué dicen ustedes? No sé si ya se habrán hecho esa pregunta. Me imagino que ya desde que hemos dado inicio a esta presentación nos estaremos haciendo esa pregunta. Yo creo que sí. Entonces, los invito a que puedan hacer esa pregunta.
Ok. Esta pregunta ya la he realizado antes. Y siempre coincidimos en las mismas respuestas, pero puedo resaltar que he tenido ahora más número de respuestas siempre, pero aún más las que hoy me acaban de responder en experiencias anteriores con este tema, inciden más en a veces y nunca. Y esto realmente es una pena. ¿Y por qué? Porque yo creo que la razón que casi siempre confundimos un líder con un cargo. Creería que cuando nosotros confundimos estos términos, pensamos que nosotros vamos a poder ejercer nuestro rol de liderazgo siempre y cuando seamos supervisores o seamos jefes. Y lo atribuimos que el líder tiene que ver con un puesto jerárquico, ¿no? Y no tiene que ver con un puesto jerárquico en una organización. Tiene que ver con lo que cada uno de nosotros es el líder y es responsable de sus propias decisiones. Y esas son esas decisiones que tienen un gran impacto en los resultados de la salud y de las personas que cuidamos. Entonces, si nos volvemos a hacer esta pregunta, ¿crees que desarrollas el liderazgo enfermero en tu puesto de trabajo? Yo creo, y tal y como está estructurado el sistema de salud hoy en día, creo que sí. Creo que sí van a coincidir en que muchos sí están desarrollando y ponen en práctica un liderazgo en el día a día. Les pido que se pongan a pensar un momento, de repente en su servicio, en sus guardias, en el día a día, ¿no? Que se pongan a pensar, identificar si es que en sus equipos de trabajo hay personas en las que normalmente ustedes van a preguntar, ustedes y todos los demás van y le preguntan porque esperan que los guíen, porque esperan respuestas, porque cuando tienen dudas van a saben que esa persona les va a dar el soporte o piensan encontrar la respuesta correcta, ¿no? O porque si tienen que buscar soluciones para el servicio, pues siempre van a preguntarle a esa persona, ¿no? No sé si será la persona que está programada durante todos los días, todas las mañanas o por las tardes o por las noches, pero siempre hay personas a las que la mayoría de personas recurren. ¿Ya la han identificado? Ok. Bueno, yo creo que las personas que ustedes han identificado, que son estas personas que normalmente la gente, todo el equipo recurre, no necesariamente coincide con que sea supervisor o jefe de servicio, ¿no? Y si se dan cuenta, esta persona, él o ella, tiene la capacidad de influir y poder empujar, poder arrastrar a todo el equipo, a las demás enfermeras, a los demás médicos, hacia un fin. Por eso es importante que tengan en cuenta que para ser líder no solo depende de lo que nos dejen o no dejen hacer, según el puesto de trabajo, según el cargo jerárquico, sino que depende de nosotros mismos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Va a depender de nosotros? Yo creo que sí coinciden conmigo ahora de que ejercer un liderazgo depende mucho de cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotros. Somos responsables de las decisiones que tomamos en el día a día. Por ahí, uno de ustedes me podría decir, ok, Dunia, yo ejerzo liderazgo y soy la persona que normalmente sí me vienen y me preguntan muchas cosas y se soportan mucho en mí. Y tengo esa habilidad.
tengo esas competencias y sé influenciar, ¿no? Pero no manejo mucho los temas de seguridad del paciente, ¿no? No he llevado estudios de seguridad del paciente, ¿no? No he profundizado mucho en los temas, ¿no? Entonces, ¿cómo llego a relacionar el liderazgo con la seguridad del paciente? Eh, Les cuento algo desde mi experiencia y es que es lo que a mí me pasó. Yo ya hace muchos años, cuando inicié por este camino de la seguridad del paciente, me gustó mucho. Empecé a mirar la atención, la salud desde otro punto, ¿no? Y eché falta hacia atrás y dije, ¿por qué es que en la universidad no tenemos un curso con este nombre, ¿no? ¿Por qué a las enfermeras no nos enseñan qué es la seguridad del paciente, ¿no? Eh, Dudaba un poco del currículum que había tenido la universidad, siendo una muy buena universidad y por la cual yo soy orgullosa de haber estudiado ahí. Pero no es que no le hayan dado la importancia, yo estaba equivocada. Porque no haya una asignatura con ese nombre, no quiere decir que la seguridad clínica no haya estado impregnada en cada una de las asignaturas. Y sí, estaba equivocada, porque la seguridad del paciente ha estado desde siempre, ha estado presente de manera transversal en esta malla de cursos que hemos desarrollado durante 5 años en el pregrado. Y si ustedes se ponen a pensar en cada uno de esos cursos, seguramente se van a dar cuenta que tiene que ver mucho con farmacología, tiene que ver mucho con las buenas prácticas, tiene que ver mucho con todo lo que se nos han enseñado cuando llevamos los tópicos de enfermería 1, 2 y 3, o según el nombre que le hayan dado las entidades donde ustedes han estudiado. Tiene que ver mucho con el curso de epidemiología, con el curso de investigación, con el curso de estadística, ¿no? La lista es larga, pero estoy segura que ustedes coinciden conmigo en este punto, ¿no? La seguridad del paciente ya lo teníamos impregnado desde el pregrado. Lo que tenemos que empezar a trabajar entonces es empezar a aplicarlo, porque cuando nos enseñaron todo lo que nos enseñaron, se referían a aplicar y ejecutar correctamente las buenas prácticas basadas en evidencia, y es por eso es que en cada una de las materias que se ha llevado hay seguridad del paciente. No es necesario entonces poder de repente enfocarnos que hay la necesidad de poder llevar algún diplomado, especialización. Claro que sí. Felicito a aquella persona que pueda complementar ese tipo de formación, y cuando está en la práctica clínica me parece genial y muy bien, pero no necesariamente tengo que llegar a ello, porque todo lo que aprendí está involucrado con la seguridad del paciente. Aquí les muestro un poco de un ejemplo acerca de la encuesta de cultura de seguridad que se llevó a cabo en el Hospital Cailín en el 2024. Y justamente a lo que me refiero es que la enfermera no solo tiene un rol activo en la prevención de eventos adversos, sino que además debe adoptar un rol protagonista para el liderazgo activo en las llamadas prácticas seguras. Tanto es así que, si ustedes pueden visualizar, que de los 12 componentes que conforman esta encuesta de cultura de seguridad, que es aplicada bajo unas buenas prácticas cada 2 años dentro de las instituciones nacionales e internacionales, dentro de esos 12 componentes, mucho tiene que ver con la cultura, con el liderazgo de la enfermera, del enfermero en los servicios. Ustedes recordarán que ustedes que forman parte de ambos complejos, y aquellos que también trabajan en instituciones en las cuales se aplican esas encuestas, son 44 preguntas, y en muchas de ellas ustedes han podido resolver que estaban dirigidas a la comunicación abierta, que si el líder dentro de la práctica diaria o el jefe del servicio dentro de la práctica diaria
cuando hay mucho trabajo, prioriza más hacer las cosas más rápidas, saltándose barreras de seguridad, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas que van dirigidas a ello. Y es esta Licenciada, encuesta. disculpe, nos quedan 5 minutos, por favor. Ok, y esta encuesta, gracias, y esta encuesta está dirigida, es una encuesta internacional y está basada en base científico. Entonces, aquí estamos profundizando y se pueden dar cuenta, y justamente es lo que quería mostrarles con un ejemplo por el cual ustedes han vivido, que ya se habla de liderazgo y se mide, perdón, el liderazgo que se tiene en los servicios y específicamente con la parte de enfermería y la parte médica. También tenemos con respecto a el liderazgo de la enfermería en los procesos de gestión, claro que también influye, ¿no? La eficiencia, la eficacia nos va a llevar a la calidad de atención y seguridad. Ya vamos terminando. Esa es una pregunta que también les quería hacer y es con respecto a la seguridad clínica en relación a la experiencia. ¿Y qué es lo que creen ustedes que es mejor tener en sus equipos de trabajo, ¿no? Esta pregunta estoy segura que puede abrir mucho debate, ya que cada quien puede tener su postura, ¿no? Algunos, vamos a andar del tiempo, se los comento un poquito más rápido, y es que, ¿qué es lo que nos dicen los datos, no? En realidad hay pocos estudios que sean relacionados a la edad y los resultados de seguridad del paciente. Sin embargo, en el 2010 sí se resaltaba lo relacionado en cuanto a la seguridad clínica y la experiencia profesional. Sin embargo, en los últimos estudios y los avances de la tecnología nos indica que las enfermeras más junior están más adheridas a aplicar la evidencia científica y habituadas más a la investigación, en consumirlas y aplicarlas. Entonces, las enfermeras junior tienen más experiencia, pero ojo que esto es un valor que recordemos que es uno de los pilares que se tiene para las mejores prácticas clínicas basadas en evidencia, ¿no? Que no solamente depende de que tengamos la evidencia científica, sino que también es el juicio clínico per se del profesional. Y para eso también se requiere profesionales con experiencia. Por eso es que ambas habilidades y competencias diferentes se pueden integrar. Entonces, tener un grupo profesional con edades diferentes puede ser muy enriquecedor para sus equipos. Propicia esta sinergia que se requiere para un buen equipo de trabajo. Con respecto a si disminuye el bienestar de las enfermeras, ¿qué aumenta? ¿Ustedes qué creen que va a aumentar si es que disminuye el bienestar de las enfermeras? ¿Qué creen que va a aumentar? Hay una coaching emprendedora, mujer de grandes negocios, que hizo esta encuesta a nivel empresarial de varias instituciones, no solamente con enfermería y profesionales de la parte clínica, sino que también en todo tipo de profesionales. Si disminuye el bienestar de las enfermeras, ¿qué aumenta? Efectivamente, aumenta los eventos adversos. Es por ello que hoy en día muchas organizaciones invierten en el clima laboral y bienestar de las enfermeras, teniendo en cuenta que las enfermeras son en gran parte de su día a día están evocadas en el cuidado directo del paciente. Cuando hablamos de personas, cuando estamos hablando de personas que no están directamente relacionadas con la atención de otras personas, estamos hablando de que hay incremento de estrés, agotamiento. Ahora último se escucha mucho de la enfermedad de Burmeo. Entonces, al incrementar ello, también tenemos profesionales que podrían caer en el agotamiento, desmotivados y se sienten un tanto abrumados. ¿Esto impacta a la seguridad del paciente? Claro que sí. ¿Esto impacta en la organización? Claro que sí, impacta. ¿Por qué? Porque al incrementar los eventos adversos, va a incrementar también los costos para las organizaciones.
Por tanto, bajo una visión global, podemos ver que merece la pena cuidar a las enfermeras y su bienestar. Y a propósito de cuidar a las enfermeras y a los enfermeros, tal y como fue el objetivo planteado por la OMS por el Día Internacional de la Seguridad del Paciente, que seguramente ustedes recordarán durante la pandemia del COVID-2019, y ya para ir terminando, les hago la última pregunta. Y es la fortaleza profesional más percibida por las enfermeras durante la pandemia por el COVID-2019 ha sido, ¿ustedes cuáles creen que fue? ¿Qué percibieron las enfermeras que se desarrolló a nivel de este grupo profesional en la pandemia? ¿Qué creen ustedes? El trabajo en equipo, el liderazgo, la vocación, la toma de decisiones. ¿Cuál ha sido esa fortaleza más percibida? ¿Qué crees que las enfermeras han percibido con más ahínco? Pues bien, lo que se percibió con lo que las enfermeras, el grupo profesional de enfermería pudo percibir que se desarrolló durante la época de la etapa de la pandemia, este estudio realizado nos arroja que fue el trabajo en equipo y el cual ha sido el componente profesional más, es el componente en el que resaltó más alto, ¿no? Entonces, las enfermeras, dentro de de su equipo profesional, lo que percibieron es que se ha desarrollado mucho el trabajo en equipo. Y adivinen cuál fue el más bajo, o el más invisible, por así decirlo. Pues justamente el liderazgo. El liderazgo fue uno de los componentes más bajos y otro de ellos fue la toma de decisiones. Es decir, las enfermeras no percibieron que se les tomaron en cuenta en la toma de decisiones en torno a esta problemática sanitaria. Tampoco en las medidas de contención que se vinieron desarrollando ante el coronavirus. Y bueno, si la pandemia ha sido un test de estrés para las organizaciones, también lo fue para los profesionales. Y sabemos que el liderazgo de la enfermera está relacionado con la calidad y seguridad de los cuidados. Si hemos venido revisando que el liderazgo está relacionado y la seguridad del paciente está relacionado y tienen una relación íntimamente con la enfermera. Y por otro lado, estamos hablando que no ha sido tan visibilizado durante esta etapa crítica. Eso no quiere decir una cosa, ¿cierto? Que es necesario que sigamos trabajando imperiosamente en este liderazgo y es necesario seguir trabajando en ella, pero de manera consciente y visible, para que no pase igual que el curso de seguridad en el que hablábamos hace un momento, ¿no? Que pensábamos que no lo veníamos estudiando y sin embargo, todo el rato durante estos 5 años estuvo presente. Que no nos pase lo mismo. Desde el momento en que trabajamos con base científica, con evidencia científica, ejerciendo las prácticas clínicas seguras, en el momento que actualizamos nuestros conocimientos, estamos trabajando con seguridad. En el momento que no nos dejamos llevar por la desidia, que no nos dejamos anclar por prácticas obsoletas, estamos trabajando con garantías de seguridad. Entonces, es una de las cuestiones que tenemos que empezar a defender y a trabajar desde ya, porque está relacionada directamente con la seguridad del paciente. Y por lo que hemos revisado, cada uno de ustedes está en la capacidad de ejercer el liderazgo y no tiene que ver con lo que al cargo al que está relacionado, sino a nuestras propias decisiones en la práctica diaria, en las responsabilidades que tenemos en la práctica diaria y el impacto que éste tiene en el cuidado del paciente. Para concluir,
tres cosas acerca de lo que hemos hablado. Acá hay 3 puntos. Uno de ellos es que la gestión y el liderazgo eficiente y eficaz resultan indispensables e influye directamente en la calidad de los cuidados. Lo segundo es que el liderazgo eficaz tiene que ver con motivación, con confianza y con trabajo en equipo. Y por tercero, y el último, es que el liderazgo puede ser formal o informal. Cuando me refiero formal, es aquello que eres líder y justamente coincide con el cargo jerárquico que tienes. E informal es el ejemplo que les ponía, que soy la persona que ejerce un liderazgo que yo lidero, motivo, puedo influenciar de manera positiva dentro de mi equipo de trabajo. Y no ejercerlo es cosa nuestra. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a cada uno de ustedes por la participación y disculpen por los minutos que me he pasado, he tratado de correr un poquito ahora último, pero en estas últimas diapositivas, pero sí quería que se llevaran algo importante y seguramente habrá más oportunidades para seguir tratando estos temas. Yo estoy muy contenta que hoy por hoy trabajo en una organización, en 2 complejos hospitalarios donde veo muchos profesionales que están en ese camino. Hay otros profesionales de enfermería que ya lo desarrollan, que ya lo notan. Y este tema, con mucho orgullo puedo decir que se visibiliza bastante. Pero también los invito a reflexionar a las enfermeras y enfermeros a seguir trabajando para poder visibilizar, para poder reforzar ese liderazgo, para poder generar estos cambios que son necesarios para la seguridad del paciente. No solo enfocarnos en los errores, no solo enfocarnos en los eventos, sino en aquello que es inherente a nuestra práctica diaria y aquello que solamente depende de nosotros mismos. Muchas gracias y los dejo para ver si Muchas es que tienen gracias. alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, licenciada Dunia Sánchez. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. En nombre del equipo organizador, le damos las gracias por su valiosa presentación. Fue un honor contar con su presencia y aprender de su experiencia sobre liderazgo en enfermería, calidad y seguridad en la atención de salud. Su intervención fue clara, motivadora y brindó información valiosa e importante para todo nuestro equipo. Esperamos seguir fortaleciendo alianzas para continuar aprendiendo y creciendo juntos para una mejor atención en la calidad de la salud. Muchas gracias, licenciada. Gracias, que tenga buena tarde. Gracias. Igualmente, hasta luego.